Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en la lectura bíblica matutina. Ya sea que nos esté mirando por la mañana, por la tarde o por la noche, le enviamos saludos y también le pedimos que nos comparta sus comentarios, que nos envíe sus saludos y háganos saber de qué ciudad o de qué parte nos está escuchando. Desde luego también queremos agradecerle que nos comparta sus testimonios y siempre le he de recordar, gracias por sus oraciones, por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. Como lo habíamos comentado el día de ayer, hoy vamos a iniciar una nueva lectura, un nuevo libro, y es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, vamos a leer el capítulo 1 en sus primeros 17 versículos. Pero antes, permítame hacerle alguna breve descripción de este libro. Y luego leemos y hacemos unas breves consideraciones. Primeramente, debemos decir que muchos eruditos han llamado al Evangelio según Mateo el documento singular más importante de la fe cristiana. Los historiadores nos dicen que este libro fue el más ampliamente leído y el más citado en la iglesia primitiva. Aun cuando todos los 4 evangelios son importantes para nosotros, este evangelio, por alguna razón, lo tenemos como el primer evangelio de los 4. Y bien, también podemos decir que según datos registrados, 20 o 30 años después de que Jesús regresó al cielo, el Espíritu Santo inspiró a un discípulo judío llamado Mateo a escribir este libro. El producto terminado es lo que conocemos como el Evangelio según San Mateo. En ninguno de los 4 evangelios se registra alguna palabra que Mateo haya pronunciado. Sin embargo, en su evangelio nos da las palabras y obras de Jesucristo como hijo de David, hijo de Abraham. Mateo no escribió para hablarnos de sí mismo, así que vamos a familiarizarnos con él y con este hermoso evangelio que hoy vamos a dar inicio. Vamos a poder conocer cómo el Espíritu Santo usó a Mateo para lograr 3 importantes tareas al escribir el evangelio que lleva su nombre. Primeramente, el constructor de puentes, porque en este libro, en este evangelio, vamos a notar que el tema del Antiguo Testamento que se nos da acerca del Señor Jesucristo, Mateo hace relevancia de la genealogía de Jesús. También en esta genealogía de Jesucristo que comienza en el capítulo 1, sabemos que Jesús es el postrer Adán y vino a la tierra para salvar a las generaciones de Adán. Esto nos incluye a ti y a mí, querido hermano y amigo. Entonces, cuando vamos a entrar en este evangelio, también podemos decir que por otro lado, Mateo nos presenta a un rey. Ninguno de los 4 evangelios es una biografía en el sentido moderno de términos. Es más, el apóstol Judas dudaba de que se pudiera escribir alguna vez una biografía completa de Jesús. Pero hay muchos detalles de la vida terrenal de Jesús que no se nos da en ninguno de los evangelios, pero Mateo detalla de una manera muy puntual. El libro de Mateo también se le puede llamar el Evangelio del Rey, porque fue escrito primordialmente para lectores judíos. El libro de Marcos, el Evangelio del Siervo, fue escrito para instruir a lectores romanos. Lucas escribió, por otro lado, principalmente para los griegos y presentó a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Y Juan tiene un enfoque universal y su mensaje fue: este es el Hijo de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a entrar a este relato tan hermosísimo del Evangelio de Mateo. Vale la pena también decir que Mateo describió a Jesús como el Hacedor y el Maestro. Registró por lo menos 20 milagros específicos y 6 mensajes importantes, como es el Sermón del Monte, la comisión de los apóstoles, las parábolas del reino, la lección sobre el perdón, la denuncia de los fariseos y el discurso profético en el Monte de los Olivos. Y por lo menos el 60% de este libro enfoca las enseñanzas de Jesús. Qué maravilloso, vamos a aprender aquí tantas cosas que Dios nos va a mostrar. Debemos recordar también
que muchas personas en los días de Jesús esperaban el libertador enviado por Dios, que los liberaría del yugo romano y establecería de nuevo el glorioso reino de Israel. Así que podemos también encontrar en este evangelio, a través de los capítulos que iremos leyendo poco a poco, algo que Mateo pudo organizar el material según el orden de sus temas, en lugar de hacerlo en orden cronológico. Mateo organiza por temas, no en orden cronológico. Por ejemplo, en el capítulo 8 y 9 agrupó 10 milagros en lugar de ponerlos en secuencia histórica dentro de la narración. Hay otros eventos que él omite totalmente por la forma en que presenta el evangelio. Así que, queridos hermanos, Mateo no solo fue un constructor de puentes que presentó un nuevo libro, el Nuevo Testamento, y un biógrafo que presentó a un nuevo rey, Jesucristo, sino que al escribir su libro también logró una tercera tarea. Presenta a un nuevo pueblo. Ese pueblo somos la iglesia. Ese pueblo somos usted y yo, la iglesia del Nuevo Testamento. Es la iglesia que Jesucristo lavó con su sangre. Vamos a ver cómo las experiencias del mismo Mateo que él registra nos habla de la gracia de Dios. Recordemos, vamos a ver las parábolas, nos va a recordar a los cobradores de impuestos, nos va a recordar cómo el Señor se acercaba a gente rechazada para formar un nuevo pueblo, esta iglesia. Así que, por otro lado, también vamos a notar que Mateo, según la tradición, Mateo ministró en Palestina por varios años después de la ascensión del Señor y luego hizo viajes misioneros a los judíos que se hallaban dispersos entre los gentiles. Se dice que hizo obra en Persia, Etiopía y Siria, y algunas tradiciones incluyen Grecia. Queridos hermanos, sabemos pues que el Evangelio de Mateo continúa ministrando a los corazones, porque es la palabra del Rey, la palabra donde se nos presenta al único Rey, al verdadero, al que formó un pueblo, a usted y a mí. Así que vamos a entrar en lo primero, que es la genealogía de Jesucristo. Dice así Mateo del 1 al 17. Vamos a encontrar aquí muchos nombres, pero qué importancia es para Mateo dar a conocer este linaje, porque de esta manera se nos da a entender y a conocer que Jesucristo es el Rey prometido, el Rey que se habla en la Escritura, en los profetas, y que ahora aquí queda registrado. Leamos la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raad a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joroán y Joroán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia
hasta Cristo 14. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso podemos encontrar este linaje. Como sabemos, puesto que la realeza depende del linaje, era importante que Jesús estableciera sus derechos al trono de David. Mateo indica el linaje humano de Jesucristo, así como su linaje divino. También indica su linaje humano. Las genealogías eran muy importantes para los judíos, porque sin ellas no podían demostrar que pertenecían a alguna tribu y sus derechos a la herencia. Cualquiera que decía ser hijo de David tenía que ser capaz de probarlo. Generalmente se concluye que Mateo nos dio el árbol genealógico del Señor a través de su padrastro José, mientras que Lucas nos da del linaje de María. Aquí tenemos esta genealogía también ilustra la maravillosa gracia de Dios. Es muy raro hallar el nombre de alguna mujer en las genealogías judías, puesto que los nombres y la herencia venían por medio del padre. Pero en esta lista hallamos referencias a 4 mujeres de la historia en el Antiguo Testamento: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la que fue mujer de Urías, como dice la Escritura. De manera entonces que es claro que Mateo, hermanos, obviamente omitió algunos nombres en esta genealogía. Probablemente lo hizo para dar un resumen sistemático de 3 periodos de la historia de Israel. Cada uno consistía en 14 generaciones. Esto es maravilloso. El método que utiliza Mateo. Desde luego también, queridos hermanos, que también tenemos el linaje real, el linaje humano, pero el linaje divino. Aquí vamos a notar cómo se indica claramente que el nacimiento de Jesucristo fue diferente de cualquier otro nacimiento judío mencionado en la genealogía. Mateo indicó que José no engendró a Jesucristo. Eso es importante. Es decir, José era José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús nació de una madre terrenal sin necesidad de un padre terrenal. Esto se conoce como la doctrina del nacimiento virginal. Aquí tenemos entonces en esta narración cómo Mateo nos da las genealogías del Señor Jesucristo, y hoy podemos nosotros decir que ese rey que nació, ese rey es Jesucristo, ese rey es el Rey de Reyes, el Hijo eterno de Dios. Por eso hoy nosotros le rendimos todo honor, toda honra, todo tributo, y reconocemos que Jesucristo no solamente es el Hijo de David o Hijo de Abraham, es Hijo de Dios, el eterno Dios, el eterno Hijo. Así que oremos en esta hermosa mañana o en esta ocasión y demos gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a dar gracias al Señor porque esta palabra nos hace ver tantas cosas y nos hace reconocer la grandeza de Dios, cómo se preserva y cómo Él hace que las cosas queden registradas fielmente en este evangelio. Oremos también por las necesidades. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has permitido el día de hoy poder leer y poder escudriñar tu palabra. A través de esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo podemos entender cómo tú, Señor, preservas todas las cosas y cómo tú cumples tus propósitos. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Pero ahora también, Señor, te pedimos por las necesidades, te pedimos por los que están viviendo momentos difíciles. Hoy recordamos que hay un rey, que es un rey eterno, que tiene un imperio eterno y que permanece para siempre. Y venimos ante Él para poder cobijarnos bajo su presencia, para poder en este momento orar y decir: oh Rey de Reyes y Señor de Señores, ampáranos bajo tu poderío, bajo tu señorío, bajo tu cetro de gracia. Gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana en Cristo y amigo, no se pierda mañana la continuación del capítulo 1 de Mateo, porque vamos a ver el nacimiento de Jesucristo. Aquí le esperamos. Por lo pronto deseamos que Dios le bendiga, que tenga un inicio de fin de semana, y el lunes, primeramente Dios, aquí le esperamos a la misma hora con la continuación del capítulo 1. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.
La Iglesia Cristiana Dios es Amor te invita a su escuela bíblica de vacaciones Generación CAS. Conoce, cree, adora, sigue y sirve. Tendremos atención para todas las edades desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Te esperamos del 17 al 21 de julio en la dirección 9511 Harrow Street, Pico Rivera, California 90660. Del 17 al 20 de julio te esperamos de 6 a 8:30 p.m. y el 21 de julio te esperamos de 7 a 9 p.m. Esa noche los niños tendrán un campamento en el jardín del templo. Para más información puedes llamar al número de teléfono 562-695-9020 o mándanos un mensaje por nuestras redes sociales Facebook o Instagram. Generación CAS. Será un placer que nos acompañes. Te esperamos.